Mi nombre es Facundo Pajón, soy parte del equipo de coordinación de Fundación Voz. Trabajamos aquí en Argentina en un proyecto que se llama Transformar la Secundaria. En este momento, bueno, estamos hablando con Betina y con Saeta, quienes están trabajando desde hace ya varios años en Proyecto IDIL, que seguramente aprendizaje IDIL, ¿no? Se llama mejor, más correctamente. Y han venido a la Argentina a trabajar en varios colegios de nuestro país, a introducir el arte en la escuela secundaria como mecanismo de enseñanza y aprendizaje. Y un poco nada, queríamos quizás compartirles esa experiencia, cómo fue esa experiencia en Argentina, si nos quieren ir contando, y un poco qué frutos vieron que sucedió o qué quisieran compartirnos con respecto a eso. Bueno, ha sido una experiencia muy intensa porque hemos estado 7 semanas trabajando varios días en la semana con el grupo de docentes de varios colegios, y creo que lo más importante que me llevo yo es la transformación del ser humano, la transformación dentro de los docentes, más allá de las herramientas, ha sido la transformación de las personas, de volver a descubrir el juego, el disfrutar, el trabajar en equipo, el buscar formas de cooperar y de llevar adelante un proceso y un proyecto creativo artístico. Eso fue para mí lo más importante, y ver cuando hicimos la obra final de representación de la obra, que es como una parte de nuestra metodología, que invitamos a participar a chicos del secundario, y ver a los docentes trabajando codo a codo en una obra con los chicos, con los estudiantes, fue precioso. Eso fue realmente uno de los momentos más lindos, de ver eso, que no se trata del rol, este es docente, este es estudiante, sino somos todos seres humanos que estamos trabajando en pos de una cosa que queremos que salga bien y que es fruto del trabajo de todos, y eso para mí ha sido uno de los momentos más lindos. Sí, realmente trabajamos con 2 colegios en Neuquén, el Don Bosco y el San José Obrero, y hay una parte que a mí me ha llamado mucho la atención porque el San José Obrero trabaja sobre todo con técnica, hacen carpintería, electricidad y mecánica, realmente con la población más pobre de Neuquén, y se les notaba al principio a los docentes de carpintería, que son los que más se han realmente los que hemos tenido de los técnicos han sido los de carpintería, y se les notaba al principio como muy rígidos a la hora de tanto la parte que trabajamos mucho con el físico, y estaban como muy rígidos y una parte muy, por decirlo, casi tensa, y a lo largo de casi en los primeros 15 días empezaron a soltarse, ¿no? Y empezaron a ser diferentes, a trabajar codo a codo con los profesores más teóricos, y notar ese cambio y ver la alegría como de crear en equipo, de jugar o de realmente crear un ambiente lúdico donde poder aprender, porque ellos han estado aprendiendo a la vez que estaban trabajando, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ver todos esos procesos de cambio en los propios docentes, verles que venían al principio con una cara un poco así seria, a después el cambio de alegría, de estar implicados, de llevarse trabajo a casa, ha sido muy interesante toda esa parte, ha sido emocionante. Sí. Una de las cuestiones que veníamos hablando antes de que estar grabando este pequeño video es qué interesante y qué importante es estar con los jóvenes trabajando en conjunto, y qué importante es también involucrar el cuerpo a la hora de enseñar y a la hora de aprender, las emociones a la hora de enseñar y a la hora de aprender, y no solamente que el aprendizaje sea algo tradicional, y no solamente que el aprendizaje sea algo que uno se lleva como deber a su casa a tener que incorporar y estudiar y analizar, y todo sea la lectoescritura y entenderlo de esa manera tan tradicional, sino que nos olvidamos muchas veces que los aprendizajes que tenemos son involucrándonos con el cuerpo. Una de las cosas que siempre tenemos desde Fundación Voz y que venimos trabajando por lo menos en este proyecto es la importancia de todos los actores del sistema educativo, ¿no? A la escuela la conforma una comunidad,
Una comunidad que es de donde es parte el docente, donde es parte el estudiante, donde es parte la familia. Y los equipos directivos también liderando esos procesos. Y la importancia que es la comunidad de escuela a la hora de que la educación realmente sea garantizada como un derecho. Entonces, a la hora de hablar de ese derecho a la educación, quisiera preguntarle a ustedes y también reflexionar sobre esto, ¿qué importancia ustedes le dan a la perspectiva artística en esto, ¿no? A que la educación sea garantizada como un derecho. ¿Cómo lo ven ustedes? Que el arte puede ayudar a que la educación sea vista como un derecho, no solo para los actores del sistema educativo, sino también para los estados, para los gobiernos. Digo, la importancia que tiene que ver que el arte no solamente es una materia, ¿no? Digo, quizás, ¿qué pueden saber de esas experiencias y demás? Bueno, para nosotros lo que tenemos claro es que la creatividad es una cualidad humana, intrínseca a todos los humanos, y que realmente esa creatividad es la que nos hace más humanos y realmente ya en un sistema económico es la que hace crecer más, porque surgen ideas, surgen inventos, surgen mejoras a través de la creatividad. O sea, la creatividad simplemente es una herramienta que tenemos para dar soluciones a ciertos problemas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos desde ahí, lo que hacemos es fomentar la creatividad en los educadores para que luego puedan trabajarlo con los chicos. En todo lo que es el sistema tradicional, normalmente la creatividad, y hay estudios que lo demuestran, viene de los niños que tienen mucha creatividad, se les va cortando la creatividad y ya con 16 años prácticamente es nula. Entonces, si tenemos todo ese potencial, viéndolo desde el punto de vista incluso económico, es una pérdida de un potencial creativo y productivo muy, muy grande. A nosotros, a mí, bueno, a los dos, no nos gusta hablar con tema económico, aunque creo que sí es un punto porque vivimos en sociedad y la parte económica también es importante. Pero sí que a nivel personal es un desarrollo que además aprendemos de forma diferente cuando somos creativos. Y el aprendizaje que se hace a través de proyectos artísticos no tiene por qué ser para crear artistas. A mí hay una cuestión cuando hablamos de literatura o hablamos de escritura, todo el mundo aprende a leer y escribir. Y nadie se lleva las manos a la cabeza pensando que todos esos van a ser literatos. No, es una herramienta con la que luego nos podemos comunicar. Con el arte pasa lo mismo. Parece que las actividades artísticas es para crear artistas, pero no, realmente es para fomentar una creatividad que sirva al ser humano para su propia evolución. Entonces desde ahí es donde nosotros apalancamos en proyectos artísticos además, para que se vea todo el proceso, además lo complicado que es llevar adelante un proceso artístico, la cantidad de aprendizajes que conlleva, y para nosotros es una base fundamental, no como un objetivo el arte, sino como una base a través de la cual se forma el aprendizaje. Y tener en cuenta que cuando estás trabajando con un proyecto creativo y artístico, estás trabajando con un montón de canales de expresión y de percepción. Y todos nosotros tenemos diferentes tipos de canales que son los más nuestros. O sea, todos, en su mayoría, pero algunos somos personas más de movimiento, otros son más visuales, otros son más auditivos, otros son más... y así. Entonces, el hecho de poder aunar todas esas formas de percibir el mundo, pero también de expresarse a través de un proyecto artístico, hace que se vean muchas facetas de los demás cooperando con las tuyas, que son las más fuertes, y a la vez uno mismo probarse en aquellas que uno generalmente no usa, porque se siente más a gusto en otro tipo de canal, digamos. Y uno de los canales que para mí es importantísimo es el tema del movimiento, porque bueno, soy bailarina, soy coreógrafa, vengo del mundo del movimiento, y a mí siempre me faltó muchísimo el movimiento en todo mi recorrido educativo. Entonces, y está comprobado que el hecho de moverse con placer, con disfrute, con juego, creativamente, ayuda a que ese conocimiento que ha venido de forma más mental se ancle en uno mismo de una forma mucho más fácil que memorizando, o sea, el hecho de intercalar el trabajo mental o de los distintos canales, como venía diciendo yo, y pasarlo por el cuerpo, pasarlo por el movimiento, crea unas sinapsis en el cerebro que no se crean de otra manera. Y
y bueno, el movimiento es algo que también es muy natural en el ser humano. El ser humano siempre antes éramos, bailábamos, dábamos saltos de alegría cuando había algo que celebrar. Y eso parece que se ha perdido, que vamos a la discoteca para poder darle impulso a esa necesidad de moverse, y si no, pareciera que no, que ya no se usa, ¿no? Que es mejor estar así sentados y acotadamente moviendo un poco las manos o nada más. Y esa expresividad, eso que es muy natural nuestro, yo creo que es importantísimo recuperarlo. Como que nos encerramos para movernos, ¿no? Se me ocurría decir eso. Sí, claro. Sí. No. Además, sí. La comunicación no verbal es el 80% de la comunicación. Sí. O sea, y sin embargo en la escuela se nos encierra también solamente lo verbal, escrito o hablado, pero solamente lo verbal, no y todo lo demás. ¿Qué ocurre con todo eso? Bueno, y hablando de la escuela, ya que estamos, yo quería preguntarles, o quizás que dijeran, como bien saben, nosotros trabajamos acá en Argentina intentando visibilizar buenas experiencias de escuelas como la San José Obrero, la Don Bosco, que ustedes han ido a visitar, otras escuelas que forman parte del proyecto que nosotros denominamos Movimiento Voces, porque queremos ser la voz de las escuelas secundarias en Argentina, que algo están haciendo para transformar la secundaria. ¿Qué recomendaciones les darían quizás a escuelas que no se animan a incurrir en esto, ¿no? A escuelas que no saben cómo abordar las problemáticas y que no encuentran una solución, y que ustedes ven, tras su trayectoria, que el arte sirve para mejorar las condiciones o las problemáticas de las escuelas, ¿no? ¿Qué recomendaciones le dirían? ¿O cómo buscar? ¿O cómo animarse? No sé, digo, quizás ampliamente abordar eso. Yo animaría sobre todo a encontrar los espacios que pareciera que están como muy reglamentados, y la verdad es que no están tan reglamentados. O sea, hay ciertas cosas que hay que cumplir, digamos, dentro de cada provincia, dentro de las normas estatales, pero dentro de eso hay mucho espacio movible y cambiable. Y dentro de eso, animarse quizás a los docentes desde los canales que para ellos sean los más aceitados. No sé, a algunas personas les guste más escribir guiones e incluir todo el contenido a aprender en un guión para hacer algo con ese guión, o trabajar una obra que tenga que ver con movimiento, pero que no se quede solamente en la obra, sino que yo creo que lo importante es que todo el proceso que se hace creativo y artístico es un paso, y que lo importante es, después de haberlo hecho, reflexionar sobre eso. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo he hecho? ¿Qué he aprendido? ¿Cuáles son los momentos que han ayudado? ¿Cuáles son los momentos beneficiosos? ¿Y cuáles son los que han dificultado el aprendizaje? Esa evaluación dentro de lo que nosotros hacemos es súper importante. No es que queremos hacer obras artísticas y que animamos a que hagan arte. No, es cómo incluir lo creativo dentro del proceso de aprendizaje y después evaluar. Sí, nosotros en IDIL trabajamos una base que ya está muy experimentada, que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, normalmente el aprendizaje basado en proyectos yo considero es una herramienta muy útil. Se busca un problema, una temática a tratar, lo que se mira, lo que los alumnos saben sobre ese tema, y se les propone investigar sobre la parte que no conocen. Luego se hace una presentación de ese conocimiento en público en el aula, cada uno de su parte, y luego se sacan las conclusiones. Nosotros lo que hemos descubierto es que se puede trabajar esa parte, pero ir 3 pasos más allá, que es no solamente crear grupos para la parte de adquirir conocimientos o ver qué me falta de este tema para aprenderlo, sino luego el trabajo en equipo para mostrar esos resultados con una obra artística. Entonces, nosotros utilizamos los títeres porque es la que más técnicas utiliza y se puede hacer con papel. O sea, nosotros hacemos una figura, un títere se hace en 10 minutos. O sea, no necesitan más tiempo que 10 minutos para hacer un títere de papel. Entonces, a partir de ahí se puede elaborar todo lo que es el trabajo en equipo, pasando por el guión, por todo lo que es la estructura estética o la parte estética, y luego la parte actoral, si se quiere, con las marionetas. Eso es lo que nosotros hemos descubierto que funciona muy bien, y sería una herramienta
a trabajar, cualquier docente puede trabajar con ello. Entonces, hay muchos docentes que trabajan con el teatro a nivel personal, no con títeres o con objetos, y también funciona. Yo lo que animaría es realmente a introducir las diferentes experiencias artísticas. Pueden ser murales, puede ser cómic, puede ser animación stop motion, hay un montón de formas de trabajar el arte en el aula. Teatro físico, cosas sonoras, musicales, que no hace falta que sean instrumentos de verdad, se pueden crear instrumentos sonoros de muchos materiales. Hay algunas escuelas que han hecho pruebas ya con rap, por ejemplo, con el hip hop. O sea, hay muchos elementos que están a disposición, y yo creo que simplemente es encontrar el valor para hacerlo, y para mí el mayor valor es trabajar en equipo. Entonces, es muy difícil que un docente solo pueda hacer mella dentro de o puede marcar una diferencia dentro de una estructura de un colegio. El poder trabajar en equipo, el decir, bueno, me asocio con el profesor de química, el de física, el de lengua, para hacer un proyecto que abarque las 3 asignaturas y darle una salida artística. Para nosotros la salida artística es fundamental en cuanto a lo que tú mencionabas, que la escuela no es solamente una cosa de profesores y alumnos, es de toda la sociedad. Entonces, cuando tú haces una muestra artística, la estás mostrando al resto. Estás mostrando tus resultados a la sociedad y obtienes no es tanto una aprobación en sí misma, pero sí hay una repercusión. Entonces ahí también tomas conciencia de que tu aprendizaje, lo que tú realizas, el trabajo que tú has realizado, no solamente es una nota en un cuadernito, sino que tiene una repercusión social. Que el otro, cuando tú estás actuando, lo está recibiendo, y está el aplauso que te dice, lo he recibido bien. Entonces, eso también crea una conciencia en que lo que hacemos tiene una repercusión en el otro, en el día a día. O sea, se puede extrapolar. Por eso para nosotros es muy importante también la evaluación final. Después de la muestra se hace la evaluación para poder canalizar y que no se quede solamente en los aplausos y que bien lo hemos hecho, sino ver también la repercusión que tiene. Y para nosotros trabajamos con ese compendio de artes y con ese foco. Para nosotros la obra final que hacemos es simplemente como si fuera un faro que sirve como señal para decir, bueno, vamos hacia allá. O sea, hay una fecha límite, hay toda que en la sociedad normal, cuando tienes un trabajo, tienes una fecha límite de entrega, tienes que coordinar, tienes que establecer unos tiempos para llegar a eso. Es una forma muy divertida, haciendo una obra artística, de poder aprender a hacer ese aprendizaje. Y luego viene la parte de evaluación, pero no es solamente la obra, sino el post-obra también es muy importante. Sí, y pensaba esto de que, quizás también cerrando un poco para no hacerlo tan extenso, qué loco, no tan loco, o sí, bienvenida a la locura también, que quizás ustedes trabajando tanto en Alemania como en España y nosotros desde acá Argentina, poder encontrarnos en cuestiones muy similares, ¿no? En esto de apoyar la enseñanza y el aprendizaje basados en proyectos, a también acompañar como una de nuestras banderas u otra de las banderas que también promovemos, que es el aprendizaje, la introducción de las inteligencias socioemocionales dentro de las escuelas, y todas esas cuestiones que uno dice, como decían mis abuelos, ¿no? Cruzando el charco, de un lado y del otro del charco, se siguen reproduciendo y siguen siendo quizás la transformación que necesitan nuestras escuelas y que necesitan, siempre decimos que la escuela es comunidad y la escuela es parte de todos los actores, pero los principales protagonistas son los niños, son las niñas, son los adolescentes, son les jóvenes, como les gusta decirse ahora, y como sin duda también nos enseñan a nosotros a llamarlos o a llamarles. Y en ese sentido entendemos que es un derecho para ellos poder también meterse en qué educación quieren recibir y cómo quieren aprender y cómo quieren ser parte de esa escuela. Así que de mi parte les agradezco muchísimo, les dejo si quieren algunas palabras de cierre, pero sin duda este camino de transformación nos encuentra, nos une, y va a ser mucho más interesante trabajar unidos, quizás ahora a la distancia, pero seguir trabajando unidos. Transformar la secundaria es un hecho que va a suceder en todo el mundo en algún momento, y la educación es algo que nos inspira y nos apasiona y nos motiva. Sí, absolutamente. A mí me parece muy lindo que nos hayamos encontrado porque
aunque estemos trabajando en distintos puntos, pero el saber que hay otros que van por la misma línea es una solidaridad que ayuda. Y después hay algo que para mí es muy importante, y yo trabajo también mucho con chicos, con adolescentes, con jóvenes, es ver que ellos son diferentes a los que fuimos nosotros. Ellos vienen con un bagaje y con una conciencia impresionante que a nosotros nos ha costado décadas construir, y ellos ya vienen con eso. O sea, es algo que también se hereda, pero es una conciencia y un saber, y creo que ellos se merecen que cambiemos estas estructuras, porque es como llegar a un mundo donde los chicos, mi sensación es que a veces se dan vuelta y dicen, ¿en qué locura he aterrizado acá? Y su derecho es a encontrar una educación y que se las den, pero una educación acorde a lo que esta gente está trayendo, estas nuevas generaciones. Y bueno, para eso estoy, o sea, para eso trabajo, y me gusta hacer ese trabajo de aflojar un poco las estructuras, decir, hay gente preciosa naciendo en estos momentos y tienen todo el derecho a tener una educación acorde a la conciencia con la que han venido al mundo. Sí, yo por mi parte es un poco loco, pero realmente el mundo es que está un poco loco. Entonces, el tema de la educación, para mí, parto de dos principios. Uno, la mayor riqueza de cualquier país, de cualquier región, son las personas. Eso es así. Ya puede haber todo el petróleo del mundo, que si no tienes personas para que lo puedan utilizar, el petróleo no sirve de nada. Es jugo de dinosaurio nada más, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nos estamos dando cuenta que el sistema educativo que hay ahora realmente es el sistema educativo del siglo XIX, con lo cual está absolutamente desfasado con las necesidades y, como dice Bettina, con todo lo que trae las nuevas generaciones para aportar y para crecer el crecimiento general de la humanidad. Entonces, a mí me parece maravilloso la locura de encontrarnos, porque eso significa que no está tan enfermo el sistema, sino que realmente somos una especie de anticuerpo, ¿no?, que vamos surgiendo en diferentes partes del mundo, y gracias a la comunicación que hay ahora nos podemos poner en contacto y es más fácil viajar y comunicarnos por las redes. Entonces, crear una red sana para poder crear iniciativas nuevas, y algunas de las iniciativas, como os he hablado, desde principios del siglo XX, o sea, el trabajo por proyectos desde los años 30. Sí. Entonces, realmente rescatar todo lo bueno que hay y ponerlo en marcha, a mí me entusiasma. Es uno de los motores de también el aprendizaje LEAD. Es hermanar a la gente desde la educación, porque es la base del ser humano. O sea, es educarnos humanamente a todos, adultos y a pequeños. Bueno, muchísimas gracias, Bettina, muchas gracias a Eta. Igualmente, vos. Muchas gracias. Esperemos encontrarnos pronto, que el próximo video sea en España. Sí. Bueno, ¿vale? Genial. Dale. Muchas gracias.